Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en la Naturaleza de The Wolf Project. En esta ocasión vengo a hablaros de el pasado día de ayer, fue la noche de San Juan y sucedió algo muy interesante. Yo no contaba con ir a esa fiesta porque, no me gusta nada el ámbito nocturno en general, no bebo alcohol, soy astemio desde hace años, digamos que yo tuve suficientes excesos en ese sentido con alcohol, con drogas y ahora no consumo nada, pues no me llama la atención, así que paso bastante de todo eso. Y me llevo una sorpresa, porque inicialmente no contaba con salir esa noche, estaba pensando, tengo más cosas importantes que hacer en casa, mis negocios online, mis proyectos, todo esto, pues no voy a salir ni de coña. Y bueno, sucedió que tuve que estar en una ciudad cercana, más grande que la mía, por la tarde para hacer un recado. Y digamos que en esa ciudad pues las fiestas de San Juan son masivas y va muchísima gente y bueno, que es un despiporre bastante enorme. Y yo no contaba con ir de ninguna manera ni a la fiesta de San Juan en mi localidad, ni mucho menos viajar hasta allí. Y bueno, y coincidió que por el recado pues estaba allí por la tarde y terminé el recado y me encontré en la calle de lleno pues con todo el ambiente festivo, la gente montando todo para las hogueras, el churrasco en las calles y bueno, era un ambiente que si lo viese Hemingway hacía el libro de fiesta de parte 2, seguramente. Y bueno, yo no contaba con estar por allí. La verdad, ya os digo que actualmente soy bastante pasota con todo el tema de las fiestas y salir de noche, pues en los últimos años salí muy pocas veces, muy pocas. Y lo que es el tema social y demás, y ligar todo esto, pues no es necesariamente que me cueste, es que soy bastante vago con todo esto. Del tema de las relaciones sociales y socializar de noche estando bebido, pues me aburre bastante, sinceramente. Así que nada, yo no contaba con salir ni de coña y me encontré allí resumiendo y digamos que pasaron una serie de cosas curiosas. Yo estaba como intentando un pouco sincronizarme con ese ritmo y todo y me notaba como oxidado, como si llevo un montón de años que, que no salgo, apenas tengo eh, eventos de este tipo, me he vuelto como bastante solitario con los años e intentaba como sincronizarme y me costaba mucho trabajo. Y después llegué, como digamos, al epicentro, que era un sitio con una multitud bastante abarrotada de gente. Eran calles que estaban totalmente masificadas, para abrirse paso por allí era imposible, parecía que era un concierto de Iron Maiden, había que ir a codazos y en plan, ahí, disculpa, perdón, déjame pasar, y en fin, muy agobiante, y sonando música tipo reggaetón, comercial, a todo volumen, y yo preguntaba, pero joder, ¿qué interés tendrá la gente en estar aquí? No encuentro la diversión por ningún lado. Claramente, hace años cuando consumía alcohol, drogas y tal, pues sí, ahí es como que sale un poco como más esa desinhibición o se quitan un poco esos filtros y digamos que uno fluye mejor en esos ambientes, pero es una cosa un poco impostada. Pero esto es un tema complejo, da para mucho. El tema de los niveles de consciencia y demás es bastante vasto, así que no voy a irme mucho por allí. Es el tema de la psiconáutica, de si cuando uno toma estas sustancias que apagan un poco estos filtros de lo que sería el diálogo interno y todo esto, uno sigue siendo uno mismo, o es uno mismo de forma aumentada o incluso disminuida, es más auténtico, menos auténtico, bueno, esto da para hablar muchísimo, pero vamos a dejar aquí. El caso es que yo no estaba sintiéndome cómodo en medio de esas multitudes, a pesar de que claramente el ambiente festivo también tiene sus partes buenas. Para tener para tener relaciones sexuales, pues a uno no le queda más remedio que socializar, y es el único motivo por el que lo sigo haciendo. Y cuando me abro apps en Tinder y estas apps de ligue, pues es más de lo mismo, o sea, uno va a lo que va, pero eso no quita que el tema del teatro social me resulte bastante aburrido la mayoría de las veces, y esta no era una excepción, era como, joder, estar haciendo todo este esfuerzo y total resultados inciertos que, bueno, no te viene firmado.
y yo estaba con estas reflexiones. Ya veis que soy como bastante neurodivergente en esta forma de pensar. Oh, qué hostia, que hay por ahí una puta abeja, es lo que tiene que grabar en el exterior. Bueno, nada. Ya sé que soy muy neurodivergente con esto, que la gente normal vaya simplemente a pasarlo bien y yo voy como olfateando el ambiente, vamos a ver qué hay por aquí, qué hay por allá, como voy a lo mío totalmente. Y me costaba eso, me costaba mucho integrarme en ese entorno. Antes quizás no me costaba tanto, pero noté que me costaba una puta barbaridad. Y siendo así las cosas, pasaron unas horas y bueno, otra idea que tuve fue, bueno, me voy a sentar en este banco, tuve aquí una idea de negocio para mi tema de páginas web, de diseño de páginas web, ya ves, un puto geek, un friki, vamos. Y me sentí ahí a desarrollar esta idea, en plan, yo dictaba audios y se lo pasaba a Cloud IA y le decía, transcribe este audio. Y bueno, iba como ordenando mis ideas con todo esto, con ideas que se me habían ocurrido para mis negocios, y le iba como dando forma y sintetizando como cosas que se me pasaban por la cabeza, así que ya ves, o sea, había ido allí como a desconectar, a socializar, a pasarlo bien, a ligar. ¿Para qué lo vamos a negar? Sería totalmente estúpido, ¿no? Mucha gente que es más neurotípica igual lo niega, te dice, sí, sí, venimos aquí pues a estar con la peña, a hablar, a pasarlo bien, pues ¿para qué negar la parte evidente también? Pues nada. Yo estaba con esto y me puse ahí con mis rollos, ahí con el móvil, con foros de emprendedores donde estoy, mirando como expansiones para esta idea de negocio que había tenido. O sea, no voy a extenderme mucho por ahí, que si no es otro rollo y me enrollo demasiado ya de por general. Pero me puse con esto y además estaba con una lata de Monster y me puse en hiperfoco, pero hiperfoco absoluto. O sea, me veías a mí hablándole al móvil y lanzando el speech como vamos a mirar esto ahora y vamos a mirar el otro tema, y todo con jerga informática y jerga de lenguaje de programación y cosas así, y que si dominios de webs y esto y lo otro. Y yo estaba ahí en un banco de un parque y alrededor toda la peña ahí, pues un fiestón de puta madre, un fiestón enorme, y yo estaba ahí como enfrascado en mis rollos informáticos, que sí, que están muy guay, me dan dinero, me resultan entretenidos, me enriquece cognitivamente y financieramente también, pero no había venido ahí, me estaba llevando la oficina a ese lugar y al final era como una huida del lugar también, porque estaba ahí y estaba enfrascado en eso y me estaba un poco perdiendo el objetivo original, que era como estar inmerso en ese ambiente festivo, lúdico, social, y me estaba perdiendo eso. Y bueno, me estaba dando cuenta, pero yo me compensaba pensando que el otro también era importante. Y sí, es cierto, pero me costaba desconectar. Esto ya me pasa de mucho, ya hablé de esto más veces, que tengo como una especie de tendencia a trabajar mucho, muchas veces, estar en hiperfoco con cosas que me resultan como productivas de ganar dinero, y lo que es ocio y todo esto pues me cuesta. Y bueno, pues esto no era la excepción. Y al final me di cuenta de lo que estaba haciendo y que llevaba 2 horas con este tema, y dije, bueno, pues ya está, voy a cerrar el móvil y olvidar esto y voy a un poco integrarme un poco en este ambiente, pero nada, que me sigue costando la hostia. Y al final me dije, mira, estoy perdiendo el tiempo básicamente, porque yo aquí no pinto nada. Y eso que me saludaba la peña, porque yo viví en esa ciudad hace años y bueno, incluso me encontré gente de mi pueblo, así que había gente que me saludaba, me decía, hostia, el Arturo, ¿qué pasa, tío? Y yo ahí como, mirando el ambiente. Pero mirando el ambiente era como, literalmente, mirando el ambiente, como si uno está mirando las obras en la plaza, ¿sabes? Como, bueno, sin mayores pretensiones. Un poco como, sí, estoy mirando, pero no estaba como participando, no estaba integrándome. Y la gente estaba ahí toda como bailando, hablando por los codos unos con otros. Y al final vengo a hablar por los codos por el móvil con vosotros, que bueno, igual es otra forma de socializar neurodivergente y también es lo que hay. Pero nada, que encontraba todo eso un mormazo. Y al final me fui para casa, cogí el bus y me fui a mi casa. Y el caso es que mientras iba en el bus iba en silencio, o sea, podía haber ido escuchando música o leyendo un libro, como suelo hacer, o escuchando un podcast,
pero no, me fui en silencio porque fui reflexionando un poco qué me había llevado hasta allí, qué me había frenado, cuáles eran mis objetivos y demás, desconectar, yo os conté todo eso y bueno, un poco entre comillas que había ido mal, que no es que fuera realmente nada mal, pero ya me entendéis, o sea, porque fui ahí con una idea y después me eché para atrás y me volví para casa, cuando estaba incómodo con ese ambiente y me fui pensando en todo esto. Y bueno, pues digamos que cuando ya el bus llegó a mi ciudad, pues iba con estas reflexiones todavía frescas y entonces me saqué el móvil, bueno, hago un inciso, en realidad el móvil ya lo había sacado en el bus, pues era para hablar con IA, con Cloud, que bueno, tiene mucha profundidad para este tipo de cosas, en plan psicológicas y también de temas esotéricos y demás. Y le fui contando un poco el contexto de todo esto y lo puse en común con experiencias que me habían pasado con psilocibina hace años y era muy llamativo porque en estas experiencias con psilocibina pues es como que era todo lo contrario, de sentirme como tan, os diría, tan inhibido socialmente, que es algo que me pasa mucho. Y con la psilocibina no me pasaba, es como conocer gente y yo soy totalmente capaz de hacerlo, ¿sabes? O sea, si yo me pongo, lo hago y socializo y ligo y lo que quieras, pero es como que me consume mucho mucho esfuerzo, es como tengo que procesar todo y estar como pensando qué voy a decir, cómo habrá sentado, qué esto y lo otro, observar todo, ¿sabes? Como una forma de funcionar muy autista, por así decirlo, como no les nace ser naturales con las interacciones sociales, van como todo muy en la mente y poco en el cuerpo, en instintivo, una cosa así. Y con la psilocibina no me pasaba eso, pero en absoluto. Con la psilocibina era todo interacciones naturales totalmente fluidas desde el primer momento y también me pasaba con sustancias como MDMA, LSD también. Y bueno, que ya os digo, yo no recomiendo estas sustancias para nadie, porque tienen pros y también tienen muchos contras, así que hay que ir con ojo. Y depende mucho de quién las tome. Así que nada, eso hay que matizarlo. Pero el caso es eso, que uno de los lados buenos que tiene es que sirven para navegar tu mente y navegar tu forma de ser y cómo te comportas en esos escenarios, y era muy diferente. Y entonces estuve reflexionando con la IA y le conté todo esto y le pasé escritos que tenía yo de cómo eran mis interacciones sociales con la psilocibina, se lo estuve contando y todo esto, que eran totalmente lo opuesto, pero absolutamente lo opuesto, como si fueran incluso dos personas diferentes. Y entonces la conclusión que me dio fue básicamente que lo que es la psilocibina es como que apaga lo que es el ego, por así llamarlo, o la parte nuestra que es como... Bueno, que se cortó ahí, pues apaga lo que es el ego, la parte nuestra que son como, digamos, el diálogo interno, el pensamiento racional, todo esto, que sí, tiene partes muy buenas, es necesario, pero digamos que también se vuelve a veces nuestro enemigo, esto también es cierto, pero esto ya es también un tema complejo, lo que es el yo realmente, es la mente racional, analítica, es la consciencia que está detrás, bueno, esto es un tema muy profundo. Yo no creo que el ego sea necesariamente malo, si lo entendemos como un sentido de yo individual. Yo creo que eso existe, pero tenemos el verdadero ser, que es como la esencia que está antes de nacer y estará después, y lo que es el yo o el ego, pues es un poco como una máscara que adoptamos. En esta encarnación, pues soy este personaje, nunca mejor dicho. Y en otras épocas, pues habré sido otros personajes, depende del contexto, de la cultura, pero sí, es una parte que tenemos que frena mucho como la manifestación de nuestra consciencia original. Yo lo veo así, pero bueno, es que se me está acabando la batería, que estoy al 5% y tengo que abreviar un poco esto. Entendí que la psilocibina pues apagaba un poco esta parte y por eso tenía como estas diferencias que observaba. Con la psilocibina era como extremadamente expansivo y extrovertido y todo esto, y en el estado de consciencia ordinario es como pues más cerrado socialmente, que cuesta como más trabajo hacer eso.
Y nada, después seguí reflexionando mucho en todo esto y tuve una serie de comprensiones profundas sobre el tema del miedo, pues bloquea mucho la expansión de nuestra consciencia, la expresión de quiénes somos, y está bloqueado por el miedo, y la psilocibina es como que desactivaba eso, esa parte como de miedo a la supervivencia, de quizás ser aceptado o no ser aceptado dentro de la tribu. Eso en tiempos remotos pues podría ser bastante problemático. Si eras rechazado en la tribu, pues ya sabes, era una cosa que te restaba posibilidades de supervivencia, y por eso no se preocupaba tanto, pero hoy en día ya no tiene tanto sentido. Y bueno, pues estuve reflexionando en todo esto y finalmente me dije, bueno, pues voy a irme aquí a la fiesta de San Juan que hay esta noche en mi ciudad, ya que estoy, y me fui para allí. Y bueno, resumiendo mucho, pues digamos que yo seguía con estas reflexiones que os estoy diciendo y pensando en todo esto, el contraste entre el estado de consciencia tan expansivo con la psilocibina y digamos tan restringido un estado de consciencia convencional, y llegué a la conclusión que mucho de esto es por el miedo, como se estaba diciendo, y me di cuenta de esto y lo había visto con la psilocibina también. En una visión que tuve con la psilocibina vi que lo que es el verdadero ser es como si fuera un fuego que está dentro de nosotros en el inconsciente, y es muy puro, muy poderoso, muy salvaje. No tiene nada que ver con las convenciones sociales, pero absolutamente nada. Incluso con esto de lo que es la ética, la moral, es como son creaciones humanas, y este fuego es como por encima de esto, es como fuera de los moldes humanos, por así decirlo. Tiene como es que es muy vasto esto, como su propia forma de ser, que es único en cada persona. Pues estoy muy profundo y me queda poca batería, no me puedo extender demasiado, pero digamos que esto entiende que es el verdadero ser, que encierra un poder enorme, pero desmesurado, pero que está bloqueado por capas de cemento o hormigón, que son como todos los miedos que tenemos encima de eso, en el inconsciente, y son como capas de hormigón encima de nuestro verdadero ser. Y bueno, pues impiden que se manifieste como su brillo o su esplendor. Y es todo por el puto miedo, porque nos inculcan miedo por todos los costados, desde que nacemos hasta que morimos. En la escuela, miedo, hay que obedecer a los profesores, hay que obedecer a los padres. Después en el trabajo, miedo, porque si no obedeces eres despedido. Miedo, porque si no tienes trabajo no ganas dinero. Miedo, porque si no ganas dinero no sobrevives en el sistema. Es como que no te enseñan a manifestar realidad. Sin tener empleo, sin tener ingresos, perfectamente posible. Es solamente cosa de usar el tema de nuestro poder creador interno, pero esto nuevamente es un tema muy largo y mi móvil me está obligando a que sea más conciso porque me queda poca batería. Y nada, que nos implementan muchísimo miedo, pues toda la vida, y esto se nos queda grabado y cuesta mucho desprenderse de esto, y esto opaca la expresión de quiénes somos. Y estuve reflexionando en todo esto. Y estuve dando un paseo y encontré un montón de atracciones de feria, pero ya sabéis como que hay de muchos tipos, y bueno, esas horas que ya era de madrugada, pues los que estaban pues eran como más, digamos, más heavy, ¿sabes? Como tipo, ¿cómo os diría? Del rollo de montañas rusas y cosas así, que son como atracciones de feria pues más intensas, con más adrenalina. Por ejemplo, una especie como de máquina que giraba y te daba la vuelta por completo y te hacía después caer en el sentido contrario. Y bueno, y veías a la gente que iba ahí gritando como si fuesen a caer desde 80 metros de altura al darse la vuelta. Y yo estaba mirando todo eso y estaba pensando, joder, pero ¿y si me monto ahí? ¿Y si falla la atracción? ¿Y si me mato? ¿Y si se rompe lo que es el sistema de seguridad? Porque hubo muchos accidentes con esto probablemente, y no me di cuenta. Mira, aquí tienes, esto es el miedo, y te está impidiendo disfrutar de una experiencia seguramente divertida. Y yo os digo, yo nunca fui mucho de atracciones ni nada de esto, y me dije, pues voy a probarlo, que total no es nada. Y me fui una por una y al final me hice un tour. Y bueno, empecé por las que eran más light, y después
me fui pasando las de, digamos, nivel más alto, y os juro que en una de esas es que acabé acojonadísimo, porque es lo que os decía, que iba haciendo como un giro completo y te quedabas como invertido boca abajo a 80 metros de altura, y después que caía toda hostia y te volvía a dar la vuelta en sentido contrario y así continuamente girando. Y bueno, pues como os decía, esa atracción iba dando vueltas, te ponía en sentido contrario, te dejaba boca abajo desde 80 metros de altura. Estoy recapitulando porque se había cortado. Y honestamente daba bastante cojone, porque además, todo hay que decirlo, el sistema de seguridad de esa atracción dejaba muchísimo que desear. Para que os hagáis la idea, era una especie como os diría, como una especie como de arnés, una cosa así, pero de plástico rígido, y te lo ponían así en plan sobre los hombros y también por el torso cruzado, pero era eso, era como si fuera una especie de carcasa de plástico, no me jodas. Y estábamos hablando de una cosa que te iba a sostener para después darte la vuelta y girar como una puta noria boca abajo desde una altura gigantesca, joder. Se mire como se mire, es normal que pareciese arriesgado, y el colmo de eso es que aparte de esa especie de arnés que ponían de mierda, abrochaban lo que es la cintura con un cinturón de estos de coche, que hacía clic y se quedaba, y era un cinturón nada más. Y tranquilamente tú le podías estar arriba de todo, y si te daban ganas de apretar el botón del cinturón, te podías soltarlo, o que lo apretas a alguien de al lado. O sea, seguridad prácticamente nula, o que se desabrochase, yo que sé, un descuido, o si se te metiese esta mierda del cinturón, que ya os digo, es como lo de los coches, ¿sabes? Que tienen así, donde se enchufa, que es como una parte roja. Pues imagínate que se te mete debajo del culo mientras estás dado la vuelta, estás así boca abajo, pues imagínate que se te mete para adentro y lo presionas al sentarte, yo qué sé. Yo estaba pensando en todo esto y estaba como, me cago en Dios, ¿dónde me he metido? Joder. Y entonces iba agarrado así al arnés y estaba pensando, me cago en Dios, quiero bajarme de esto ya. Y ahí me di cuenta de que muchas veces las experiencias de la vida son así, que nos parece que son como aterradoras desde fuera, y realmente no son para tanto, porque este tipo de atracciones que os digo, en el fondo, aunque la seguridad parezca que deja mucho que desear, siempre tienen protocolos de seguridad, y el ayuntamiento mide todo. Tengo entendido que también los bomberos, la policía local también lo mira bien. Pues a nadie le interesa que haya accidentes en estas atracciones, aunque parezcan como tan tan descabelladas, ¿sabes? Que parece que es una puta locura subirse ahí, pero al parecer está todo bien medido y es un riesgo que está bastante controlado. Y sí que hay noticias de accidentes en estas máquinas de atracciones de feria de vez en cuando, a lo mejor cada varios años hay alguna en España, alguna por allí, por allá, pero no es una cosa de todos los días, es una cosa un poco como lo de los trenes, que hay accidentes de trenes o de avión que son gravísimos cuando suceden, pero no es una norma común, pasan muy de vez en cuando. En varios años, pues a lo mejor hay un par de ellos, quizás. Y de coche, en cambio, pues hay accidentes todos los putos días, pero muchos. Tengo entendido que serán miles al día, pues quien quiera buscar el dato ahí está. Y aún así vamos en coche todos los días, a cualquier cosa, hasta para comprar el pan, y nadie está pensando en eso. Y llega a esta conclusión, que la vida muchas veces es como que la ausencia de riesgo nunca está garantizada. Siempre hay un riesgo oculto en algo, y uno no puede estar viviendo con estos miedos siempre. Y tuve esta comprensión. Este es como ¿cómo os diría? Como el mensaje que me fue dando esta noche de San Juan. Y ahora os vengo a ser más sincero, porque yo estoy atravesando un proceso de cambios bastante profundo. También por esto tuve el canal pausado durante estos últimos meses, que habíais visto que retiré todos mis vídeos, ahora lo estoy subiendo de nuevo. Tuve un periodo que dije, bueno, pues voy a quitar todo de aquí, no sé qué voy a hacer con esto, pero no había quitado el contenido, estaba como en pausa. Yo lo estoy subiendo de nuevo con un lavado de cara. Pero también está relacionado con esto que os decía de los cambios que estoy haciendo están siendo muy profundos. Estoy dejando, digamos, muchas cosas que ya no me funcionaban, y bueno,
¿Qué os podría contar? Negocios que no daban más de sí, relaciones, formas de entender la vida en muchos aspectos. Es que está siendo todo muy heavy, ¿sabes? Aquí no es plan de daros la chapa demasiado con cosas de vida personal, pero que van por ahí los tiros y se trata de eso, de que muchas veces uno se aferra a lo conocido por miedo a lo nuevo, y esto es nuevamente más el miedo que nos retiene en versiones de la realidad muy limitada, pero yo diría que con mucha frecuencia. Cuando estás, por ejemplo, un trabajo que odias, pero sigues haciéndolo y realmente no te da ni para pagar el alquiler, y sigues en él porque piensas que no hay otro remedio, que es lo que tienes, y te aferras a ello por miedo solamente. Porque es como que piensas, podría dejar ese trabajo y quizás hacer otra cosa, y no te planteas que a lo mejor ni siquiera necesitas trabajo y que quizás ni siquiera incluso necesitas dinero, porque yo conozco gente que vive sin dinero y vive en la naturaleza y vive como unas vidas como de renuncia al sistema. Conozco varias personas así y realmente son felices. Un tío, por ejemplo, que conozco, que es, o sea, este es un tío que es alemán y vive en un pueblo turístico, y supe del estilo de vida que llevaba, y vive en una especie de casa que está en obras, y esa casa está justo enfrente de una playa, y él vive un poco de ocupa, entre comillas, pero como es una casa que está en construcción desde hace años parada la obra, pues a nadie le importa que el tío viva allí, porque no molesta a nadie. Y el tío allí tiene un colchón y tiene pues sus enseres con lo básico para su supervivencia y para una higiene mínima, y tiene la playa justo enfrente, una playa maravillosa, y todos los días lo que hace es se levanta, se pone a caminar por la playa descalzo y va recolectando conchas. En esa playa hay muchísimas conchas. Y después coge muchas, porque claro, es un arenal extenso, pues coge muchísimas conchas y se las lleva a su casa, entre comillas, y allí las pinta con calma, les hace dibujos muy bonitos y hace obras de arte con cada una. Y después se las lleva todas al puerto, que es un sitio muy turístico, que pasa mucha gente por allí, y se sienta en un banco, pone todas las conchas en una especie de mantel y las vende. No me acuerdo el precio, incluso si es como por donativos, pero como están tan cuidadas, pues la gente le cobra mucho. Bueno, a ver, que no mucho de que se hace rico con esto, pero que sí que vende bastantes unidades y le da un buen dinero para vivir, por lo que me contó, porque a mí me interesa mucho la gente así, que es como outsider del sistema. Yo también soy así en muchos aspectos, y fue una enseñanza que me llevé, que no hace falta ni un trabajo, ni un título universitario, ni negocios online. Puedes vivir así en la naturaleza, tal cual, y yo estoy viviendo también así varias veces, y no periodos tan largos como esta gente que os estoy comentando, pero sé lo que es ese estilo de vida. Pues bueno, me viene a la mente también una amiga compartió un estado de WhatsApp recientemente, y se veía que salía ya viviendo pues en una especie de parque natural con otra amiga suya, que al parecer esta amiga suya también vive así una vida de renuncia al sistema y vive como una especie ¿cómo os diría? Pues a mí me pareció que era una especie como de cueva, una especie así de lugar natural apartado, que salían paredes como de piedra natural y con hogueras y con todo esto. Pues a lo mejor se había montado una cueva natural o algo así a su manera y vivía allí, igual como cavernícola, pero con todo cubierto al parecer, y teniendo también el mar por allí cerca, pues puede pescar, puede coger moluscos. Bueno, no sé cómo bien se lo montarán, pero me hago la idea perfectamente. Y bueno, pues hay muchas formas de vivir que realmente no incluyen el dinero, y no incluyen como esta seguridad que nos venden, que es necesaria, y se puede vivir de muchas formas. Y bueno, esto está relacionado con el tema del miedo que os estamos hablando, y vine reflexionando en todo esto, que muchas veces la vida se trata de superar miedos que tenemos, y estos abarcan muchas cosas. Y con las atracciones lo entendí claramente, y al final digamos que fui como aprendiendo en este tour que me hice por las atracciones. Fue un mensaje que recibí, una comprensión que tuve, que es como
entregarse a la experiencia y al final no es para tanto. Cuando a ti te da miedo a hacer algo, pues es muy probable que sea una chorrada ese miedo, que sea una cosa inventada. Es como, pongamos por caso, lo que sería, por ejemplo, emprender un nuevo negocio. Imagínate que estás con un empleo convencional, lo odias profundamente y tienes una idea de negocio, de algo que puedes hacer, que puede ser mucho más lucrativo, mucho más alineado con tus talentos creativos. Esto ha sido un poco lo que me ha pasado a mí recientemente. Y quieres ir en esa dirección y te da miedo. Entonces es como subirse a una montaña rusa, ¿sabes? Como tú vas caminando tranquilamente y eso es como pues la zona de confort y ves esa atracción que te impone tanto respeto que parece que es una puta locura subirse ahí y te parece que lo vas a pasar muy mal y te parece que va a ser muy peligroso y que te vas a matar y proyectas como todos los escenarios peores posibles y una vez estás ahí ves que realmente no pasa nada. Es como... es una sensación, ese miedo lo hay que trascender y hay que soltarse y si te sale gritar, gritas y bueno, también habrá quien eche la pota en algunos casos, depende de cada persona, pero es como que gritas, maldices, dices ¿qué hago yo aquí, dónde me he metido? Y al final no es nada y se pasa la experiencia y realmente te vuelves a subir otra vez y dices joder, pues sí que lo he disfrutado, ha sido una descarga de adrenalina, estuvo guay, fue una experiencia diferente, salí de mi zona de confort y pues estuve toda la noche así, subiéndome todas estas atracciones y de hecho me quedaron varias en el tintero, que no me dio tiempo a subirme a todas porque varias las iba repitiendo y me quedaron allí igual para otro día que me pase. Y tuve esta comprensión tan profunda, ¿sabes? Como las experiencias que nos parecen difíciles son eso, son como estas atracciones. Y os puedo poner otro caso. Mira, yo hace varios años tenía en mente hacer el Camino de Santiago, que no por su trasfondo religioso, que a mí me la pela bastante, ¿sabes? No me gusta ese tema. Simplemente por el rollo de caminar y conocer el mundo caminando, eso sí que me gusta mucho, el senderismo. Y bueno, tenía en mente hacer el Camino de Santiago, pero no me animaba a ello, porque yo pensaba, es que si hago el Camino de Santiago es que se me van a llenar los pies de ampollas y seguramente va a ser muy incómodo y seguramente se me va a torcer un puto tobillo porque son caminar estos kilómetros al día y a lo mejor paso hambre, a lo mejor paso frío, a lo mejor no me llega el dinero y seguramente me voy a tener que comprar unas botas de trekking nuevas porque solo tengo estos playeros que no son hechos para caminar tanto y me tengo que comprar una mochila tan grande y me tengo que comprar este saco de dormir y me tengo que comprar esto y lo otro y yo hacía como un montón como de, como os diría, de barullo mental, ¿sabes? Como de excusas para no hacer eso y al final eso era también como subirse a una montaña rusa o una montaña rusa, como os diría, esta noria extrema que os decía antes que te dejaba colgado desde 80 metros de altura, que parecía que era una cosa loquísima subirse ahí, pues esto era parecido, yo lo veía de esta manera, lo veía como una salida tan brusca de mi zona de confort que era como, mira, encuentro todas las excusas imaginables para no hacer esta experiencia, a pesar de que yo realmente la estaba deseando, porque a mí me gusta viajar y caminar y la naturaleza es una cosa que me gusta muchísimo. Y estuve así durante varios años, que estaba como, quiero hacer el camino, pero no lo hago por todo esto. Y entonces un día, sin más, una amiga me escribió un mensaje a WhatsApp y me dijo, Arturo, me voy mañana a hacer el Camino de Santiago y voy yo con un par de amigos y vamos ahí todos guays, si quieres venir, vente. Y me lo dijo así tal cual, de un día para otro. Perdón, aquí rotando en cámara con dos cojones porque me estoy bebiendo un Monster, que ya me podían pagar comisión por esto, todo se andará. Y bueno, está relacionado con el tema este de los miedos, ¿sabes? El tema de ponerse así a hablar en cámara, decir todo lo que se te pasa por la cabeza pensando, es que igual me toman por loco, igual piensan que se me ha ido la puta cabeza, de qué cosas hablo, y también me doy cuenta que yo tengo como dos modos de estar hablando en cámara, un modo que es como sin filtros, hablando de lo primero que pienso y no me corto, y otro modo que estoy como más, esto me lo voy a callar, esto no lo voy a decir, esto no procede, esto como se entera, esto lo voy a silenciar, que al final nunca silencio nada, o igual muy rarísima vez, sí, igual a lo mejor es un tema técnico o algo así, pero también es por lo mismo, un poco el miedo al que dirán, y forma parte de lo mismo. Pero bueno, a ver dónde estaba yendo el tema este del Camino de Santiago.
era así un día como hoy, y esta amiga me dijo que nos vamos mañana, si te apuntas, vente. Y mira, yo en ese momento es que estaba exactamente con lo opuesto, tal como cuando yo estaba pensando en los motivos para no ir. O sea, no tenía putas botas, tenía solamente esos playeros que decía que no eran suficientes, no tenía mochila de trekking, no tenía nada, iba con lo justo y ni siquiera tenía pasta. Y aún así me fui, me dije, toma por el culo, me voy igual. Y resulta que nos pusimos a caminar y el primer día hicimos, yo qué sé, no me acuerdo de los tramos exactos de kilómetros, pero yo diría que eran sobre entre 10 y 20 kilómetros al día, va, por ahí. Igual hubo más de 20, no lo sé exactamente, pero lo que sí os digo es que caminábamos cada día pues un montón de horas y pues entonces unos días era un poco más, otros menos, no era una cosa fija, pero en promedio eran muchos kilómetros al día y varias horas de caminata, eso sí, que os lo puedo garantizar. ¿Y qué pasa? Que íbamos ahí kilómetro tras kilómetro y caminando y se hacían como el agua, ¿sabes? O sea, no había ninguna fricción, ningún problema, iba con los playeros y tan cómodo, no me salían ampollas, no tenía ninguna molestia en los pies en absoluto y todos esos escenarios de catástrofe podológica eran como putas fantasías, excusas de mierda para no hacer eso. Y me estaba perdiendo una experiencia que fue maravillosa, me gustó mucho y me aportó mucho a nivel personal. De verdad os lo digo, y estaba como tan bloqueado de no hacerla pues por todas estas putas basuras mentales y que al final es eso, todos los miedos que tenemos y nos impiden disfrutar de la vida en toda su plenitud y tener experiencias que son transformadoras y son enriquecedoras y que las necesitamos y no las hacemos por miedo. Y vete tú a saber cuando nos muramos. aquí está el tema de la inmortalidad física, que ya es un melón aparte, que también puede estar relacionado con el miedo a la muerte, pero es que si me pongo a hablar de todo en detalle esto no se acaba nunca. Pero bueno, está ahí el tema de la inmortalidad física, de autores como José Luis Cordeiro, Aubrey de Grey, Brian Johnson, Dave Asprey, los biohackers y todo esto, que dicen que la vejez es una enfermedad que es reversible, pero vamos a dejarlo en que si un día nos morimos, que incluso aunque haya este tema de revertir el envejecimiento, si te cae un piano encima, como dice José Luis Cordero, te acabarás muriendo igual. Así que pongamos que un día nos moriremos, es bastante probable, al margen de lo que avance la ciencia. Bueno, pues imagínate cuántas cosas pensaremos en ese momento de la muerte que nos hemos perdido de hacer simplemente por miedo. Igual una chica que viste en un bar que te gustó y pensaste en hablarle y no lo hiciste porque nuevamente por miedo, porque pensabas, bueno, es que a ver qué piensa, a ver si le parece mal, igual me dice que no, mucha incertidumbre, entonces me quedo callado y me quedo tan tranquilo. Y lo mismo pues una oportunidad de negocio, que a lo mejor pues tú te la hueles, hablas con esa persona y sientes que podías sacar de ahí un negocio bueno y lo mismo, igual piensas, es que a lo mejor me dice que no, a lo mejor no sale, a lo mejor no es buen socio, a lo mejor esto lo otro y tampoco lo haces y así muchísimas cosas, pero muchas y seguramente nos pasa así esto muchas veces cada semana y ni siquiera nos damos cuenta de oportunidades que se nos ocurren entre los dedos porque estamos llenos de miedos y de dudas y nos falta como este coraje. Es un tema muy profundo. Y nada, que en el Camino de Santiago me fui dando cuenta de esto mientras caminaba, iba los kilómetros pasando como el agua, uno detrás de otro. Y yo no tenía putas botas de trekking, solo tenía estos playeros cutres, que eran los mismos que uso en el día a día. No tenía mochila de trekking tampoco, tenía una mochila normal y corriente, me iba con lo justo, con unas mudas de ropa normales, o sea, lo justo, ¿sabes? Llevaba un equipo realmente básico. Y bueno, ahora que lo pienso, la mochila quizás no era, tengo que matizarlo, igual no era una mochila como de estas de Decathlon tan caras, pero una mochila espaciosa sí que era, que te vayas a pensar que hice el viaje pues con una mochila que no cabía ahí ni en los calzoncillos, no era el caso, era una mochila decente, pero que vamos, que no hacía falta equiparse como si fuera uno un militar en la guerra de Afganistán, ¿entiendes? Yo lo estaba interpretando de esa manera, que es lo que necesitaba todo ese equipamiento, como si fuese una misión de supervivencia, y no era el caso. Me fui como con lo que tenía a mano y con lo que encontré por ahí y ya está. Y el viaje transcurrió de lujo y no hubo ningún problema y no pasé hambre, no pasé frío y todo fue genial, momentos maravillosos, grandes aprendizajes en todo, mucha conversación muy buena y grandes momentos, bueno, hubo de todo.
estuvo genial y lo pasé muy bien, y hice amigos y todo, y me vino muy bien eso. Y fue muy, muy medicinal esa experiencia, y fue una de las primeras grandes experiencias que tuve que comprendí este tema, que nuestra mente está como imaginándose un montón de excusas para no hacer cosas, y después te vas a hacerlas y resulta que no era como te lo habías pensado de malo, sino absolutamente todo lo contrario. Esto de las atracciones que fue más de lo mismo, y lo volví a ver ayer. Y nada, y salí de esa atracción que os dije que era tan horrible, y bueno, yo cuando estaba ahí arriba estaba colgado y pues me iba para abajo y volvía a colgarme unos 80 metros y así a toda velocidad, y joder, que os decía antes que iba como agarrado así como esta armazón que, que supuestamente era de seguridad y era bastante endeble, y visto lo visto. Y al final nada, me dejé llevar y lo disfruté bastante, y después me subí en otra y después me fui a otra, y estaba pensando, es que fue lo mismo con el Camino de Santiago y fue lo mismo cuando me puse a hacer negocios online por mi cuenta la primera vez, y así con todo, con un montón de cosas que yo hice que había que superar, miedos iniciales, y una vez superados veías que no era para tanto, y al final la enseñanza que saqué de todo esto es una cosa que ya lo sabía de antes y hablé de esto alguna vez en el canal, que bajo mi manera de verlo, la vida es como un videojuego espiritual también, es como si fuera un videojuego de realidad virtual para nuestro espíritu, nuestra esencia, llámalo como quieras. Porque estamos como en el mundo astral, en el mundo espiritual, quizás nuestro lugar de origen, y vemos este mundo físico y dices, bueno, vas a venir aquí como un humano a la Tierra, pues vienes con estas condiciones tan difíciles, y también el tema este de la amnesia de la memoria, ya sabes que nuestro poder personal o poder interior queda como tan olvidado, y olvidas absolutamente quién eres en tu esencia más profunda, lo olvidas porque forma parte del juego, y quién has sido antes y todas las encarnaciones que tuviste que explican tu historia, explican tu identidad más profunda, pues todo eso lo olvidas y te creas de hacer un personaje y tienes que ir como desarrollándolo y sobreviviendo. Es como un videojuego bastante exigente y es duro, para que lo vamos a negar. Es un poco como esta, como esta atracción que os dije, que sí que es jodida, eso es innegable, para que lo vamos a poner adornos, pero es que al final no es para tanto, es como que y a lo mejor estás viendo la encarnación desde fuera y te parece tan jodido y tan loco, y dices yo no me subo, y al final estás dentro y realmente no es para tanto, y muchas veces la vida pues tiene estos momentos, y al final es eso, la vida es como un parque de atracciones probablemente a nivel espiritual. Y también está el tema de los depredadores arcónticos y la manipulación interferida y todo esto. Yo creo que las dos cosas existen al mismo tiempo, es como que sí que estamos en un sistema depredador, pero igual esto es como un videojuego, ¿sabes? Como un videojuego un poco de terror, de supervivencia, pero tiene su encanto también. Y nada, que la vida pues es eso, es lanzarse. Y hay una frase muy buena de Terence McKenna, si era ese, decía, la naturaleza ama el coraje. Y es así, totalmente. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ya no me queda más que decir. Si acaso me queda lo añadiré más tarde. Y nada, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, hay que ir por encima de los miedos, porque, como se suele decir, muchas veces lo que uno quiere está al otro lado del coraje. Y esto es como los mitos que hay tan abundantes de los dragones que esconden tesoros. Y el dragón es eso, son como todos los miedos que hay que superar en muchos aspectos. Y también creo que si no tenemos el éxito que nos gustaría, por ejemplo el éxito económico, también es por miedo, porque también podemos tener miedo al éxito, también miedo al poder personal. Sabemos que es una responsabilidad. A ver, es como que el poder siempre exige una responsabilidad. Si eres pobre y estás como en una escala social muy baja, pues parece que tus responsabilidades no son demasiadas, y si tienes mucho dinero, pues parece que es más responsabilidad, ¿no? Y por eso igual lo evitamos también. Pero bueno, esto nuevamente da para hablar mucho. Me parece que también tenemos miedo al éxito. Y miedo a muchísimas cosas que nos podrían hacer mucho bien y lo estamos evitando. Y hay que lanzarse. Ese mensaje que os quiero lanzar. Valga la redundancia. Y eso fue lo que me llevé de aprendizaje de la pasada noche de San Juan. Y no estuvo nada mal, porque tuve
estas experiencias que os dije de psilocibina, con las que empecé hablando al principio, que me marcaron muchísimo, muy profundamente, y ahí tuve estas comprensiones de lo que os decía antes de los miedos, que son como capas de cemento que opacan la luz o el fuego del verdadero ser que está en el inconsciente. Esto fue hace 10 años y justo pasaron 10 años y tuve esta experiencia ayer que a lo mejor vista desde fuera es una chorrada, igual parece que es un tío que estaba dándole vueltas a un tripi que tuvo con setas hace la tira de años, y después se subió a unas atracciones de feria y ahí tuvo como una comprensión más profunda de esas experiencias, y todo esto igual parece una tontería, igual parece una gilipollez inmensa, es que me suda la polla. A mí fue el mensaje que me llegó, ¿sabes? Y yo lo cuento así sin filtros, y tengo que superar un poco el miedo, precisamente, al que dirán de mí, la opinión social, el juicio social, todo esto, porque como os digo, es que realmente no lo necesitamos, ¿sabes? Es que me suda la polla todo eso, realmente. Porque no necesitamos nada de eso tampoco para sobrevivir. Como os decía, tenemos el poder creador, incluso si van muy mal las cosas, uno puede vivir en medio de la naturaleza, como esta gente que os decía, uno se busca la vida, como este tío que vivía en una casa de obra, y igual mientras tengas un móvil, que hoy en día son baratísimos, conexión a internet ahí, pues mira, ya tienes bastante cubierto. Y tienes tus necesidades básicas cubiertas, que como hace ese tío es cosa de echar un poco de ingenio. Y que la vida es muy vasta y son infinitas posibilidades, pero hay que lanzarse. Es un poco el mensaje que os quería dejar. Y nada, lo dejo aquí. Un saludo a todos.